¿Perdón? Mira. Ayer y de hecho hice... la parte de esa blanquita que está sí. eso también lo puedes hacer Ahí. a Ayer tuve ayudantía y esa parte me molestó todo el rato y no me di cuenta que había una cruz ahí. ¿Qué pasa? Eso, sí. Miren, esto está animado, pero aquí no se puede ver animado, pero ustedes lo pueden ver en su casa. Estamos viendo cómo se mueve el corazón y cómo circula la sangre. Y cómo cambian la presión y los volúmenes en todo el sistema cardiovascular. Importante, cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, estamos hablando de un sistema que tiene como función principal mantener la homeostasis del organismo. Y entonces lo hace distribuyendo adecuadamente la sangre por los diferentes vasos, transportando sustancias ya sean nutritivas o de desecho. Vamos a encontrar en el sistema cardiovascular células especializadas que van a formar los anticuerpos y por ese motivo nos van a defender de cualquier sustancia que sea reconocida como extraña. Por otro lado, el sistema cardiovascular tiene un sistema de autocontrol para evitar la pérdida de sangre, que es la hemostasia. Y con la gran cantidad de agua que lleva la sangre, vamos a regular la temperatura del organismo. Entonces, el sistema cardiovascular va a estar formado por una bomba, que es el corazón, y los vasos que trasladan la sangre. Entonces, corazón, vasos y sangre forma parte del sistema cardiovascular. Vamos a ver que este sistema tiene un circuito en una dirección, ¿ya? Es irreversible, ¿ya? Y este circuito está controlado por las válvulas que se encuentran en el corazón. Y entonces vamos a tener en el corazón una zona que va a ser el territorio pulmonar, que es el que está en el lado izquierdo, y el territorio sistémico, que es el lado derecho. Cuando nosotros hablamos de sistémico, estamos hablando de todo el organismo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el corazón dividido en una parte que es venosa y una parte que es arterial. Por lo tanto, todos los grandes órganos están asociados con las venas que están en contacto con el corazón y las arterias que están en contacto con el corazón. Y todos los órganos tienen una zona venosa y una zona arterial. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en la cabeza y brazos, vamos a recibir la sangre rica en nutrientes y en oxígeno por la aorta. Y en el caso de los pulmones, nosotros vamos a recibir la vena pulmonar, que es la que va a llevar el oxígeno y el oxígeno principalmente a el corazón para poder distribuirlo por todo el organismo posteriormente. La arteria hepática es la que nutre al hígado, y la arteria mesentérica, estómago e intestino, y
los riñones, genitales y piernas también se abastecen por diferentes ramas que nacen realmente de la aorta. Los riñones van a liberar su sangre con desechos y con dióxido de carbono, ¿no?, a la vena cava inferior, y el hígado a la vena hepática, y los pulmones a la arteria pulmonar. Y llega al corazón toda esta sangre rica en dióxido de carbono a través de la vena cava superior, que llega al lado derecho del corazón. ¿Sí? Eso ustedes lo estudiaron en morfología. Sí, eso lo tienen claro. ¿Sí? Bueno, entonces el transporte de gases respiratorios está asegurado por la incorporación del oxígeno y la liberación de dióxido de carbono por el sistema respiratorio, que está íntimamente relacionado con el sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener una circulación menor, que es la relacionada corazón con pulmones, y vamos a tener una circulación mayor o circulación sistémica, que es la que acabo de mencionar, ¿cierto? Que a través de la aorta se van a nutrir todos, o se van a recibir el oxígeno todos los órganos, y a través de la vena cava todos los órganos van a entregar dióxido de carbono al corazón. Entonces, el circuito pulmonar es el que va a recibir, ¿no?, la sangre rica en dióxido de carbono por la arteria pulmonar, y va a entregar la sangre rica en oxígeno por la vena pulmonar. Entonces, la entrega por el lado derecho y se entrega la sangre rica en oxígeno por el lado izquierdo. Entonces, vamos a ver que hay dos grandes venas, dos grandes vasos, ¿no? La vena cava permite el retorno venoso, y la arteria aorta va a permitir el gasto cardíaco. Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo. Y eso va a depender del volumen sistólico, es decir, la sangre que haya en los ventrículos, y la frecuencia cardíaca. Aquí no vamos a ver los detalles del corazón porque ustedes lo vieron en morfología. Aquí lo que me interesa llamar la atención acerca de las válvulas que tiene el corazón. Entonces, ellas son las responsables de la unidireccionalidad del flujo de sangre en este circuito. Y entonces son muy importantes el funcionamiento de estas válvulas. Ustedes habrán escuchado que algunas personas tienen soplo, y se tiene soplo al corazón. ¿Quién tiene? ¿Sí? ¿Y está tratado? No, porque es muy pequeño. Es muy pequeño. A mi papá lo operaron del corazón y le pusieron una válvula porcina, creo. Sí. Sí. Tenía, creo que en la mitral tenía el problema. Y le dijeron que si no se lo operaba ahora, a largo plazo podía ser como un peligro para él. Claro que sí. Así que tuvo que... Sí. Apechugar. Sí. Realmente apechugo. Sí. Yo tengo una insuficiencia aórtica. ¿Una insuficiencia qué? Aórtica. Oh, qué pena. Ya, ¿y pues, cómo la tratan? Ya no, porque es muy pequeña, entonces me dijeron que si crecía me podían operar, pero si no, no. Ya. ¿Y te has sentido mejor? Sí, la verdad, hace 2 años
dice que no me pasa nada, ya no hay una. Ya. Tienes que ir controlando, sí. Importante, porque a medida que uno avanza en años, el organismo se repara menos. Y entonces todos estos antecedentes se hacen más complejos. ¿Sí? Ya. Entonces, importante, las válvulas para el buen funcionamiento de la circulación de la sangre. El corazón está formado por diferentes tipos de células. Vamos a encontrar realmente 3 tipos de células. Las células contráctiles, que son las que van a permitir la contracción del corazón, que van a constituir el miocardio. Vamos a tener contráctiles en las aurículas y en los ventrículos. Células excitables, que son los que van a generar el impulso nervioso, le van a dar autonomía al corazón. Entonces ahí vamos a tener en el nódulo sinusal y atrioventricular, en el haz de His y las células de Purkinje. Entonces vamos a ver que se va a generar este automatismo y este es de conducción lenta, va lentamente. Llega a las de His y lo hace rápido y la célula Purkinje más rápido. ¿Ya? Entonces, es para controlar el paso de la contracción. ¿Sí? Es muy importante que entre las células estas excitables y el haz de His haya un desplazamiento más lento. Las células endocrinas del corazón están en las aurículas y secretan una hormona que es el péptido natriurético atrial. ¿Ya? Recuerden ustedes que el sodio juega un papel muy importante en la contracción. Entonces, esta hormona lo que va a hacer es mantener los niveles adecuados de sodio en el corazón. ¿Ya? Y indirectamente también va a influir en la presión arterial. Entonces aquí ustedes tienen un dibujo, un corte histológico donde podemos ver las células del endocardio, las fibras de Purkinje y estas son las células del miocardio. Bien. ¿Cuáles son las propiedades de las células cardíacas? Entonces decimos que van a generar automatismo, son excitables y permiten la conducción de los impulsos eléctricos. Estamos hablando de las células que van a transmitir el impulso para la contracción del corazón. Cuando nosotros hablamos de automatismo, porque aquí con respecto al sistema cardiovascular vamos a encontrar un montón de palabras que son como propias de esta zona. Y entonces hablamos de cronotropismo. ¿Pero es lo mismo? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes escuchan cronotropismo, estamos hablando del automatismo de las células cardíacas. Y entonces, como son automáticas, ellas van a generar en forma espontánea el impulso eléctrico que se va a propagar tal como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces, estas células están en el nodo seno auricular y recibe el nombre del marcapasos del corazón, ¿ya? Si este marcapasos falla, entonces el siguiente nodo, aurículo-ventricular, es el que va a tomar el relevo. Pero recuerden ustedes que este nodo va a ralentizar el paso, ¿ya? Entonces, cuando las personas tienen problemas con estas células, entonces le tienen que poner un marcapasos
artificial, ¿ya? Que es nada más que una batería, realmente. ¿Mm? La excitabilidad es el inotropismo. Eso significa la capacidad de responder a los impulsos eléctricos, ¿ya? Entonces, las células contráctiles son las que van a presentar esta condición y van a propagar la condición de contractilidad a sus células adyacentes, porque ellos tienen uniones estrechas, las uniones GAP. ¿Ya? Entonces, si una célula se está contrayendo, inmediatamente la otra hace lo mismo, porque si no, ¿qué pasaría con el corazón? Tendríamos unas contrayéndose, otras relajándose y Algo que no habría sincronización. no hay nada, ¿cierto? Entonces, cuando hay afecciones al corazón por accidentes o algo, entonces ahí se ocurre eso, que hay partes del corazón que están funcionando, otras partes están relajadas y es un desastre, ¿ya? La conducción recibe el nombre de dromotropismo y es la capacidad de transmitir impulso eléctrico a las células adyacentes. Y entonces vamos a ver que esta capacidad de conducción va a depender de los tipos de células como vimos anteriormente, ¿no? Recuerden, cuando nosotros hablamos de el nódulo sinusal, tiene una velocidad determinada. Y el atrio ventricular como que ralentiza esa velocidad. Y después el resto de las células excitables, pues las de His y de Purkinje, son los que lo van a hacer rápido. Ya. Bueno, como células excitables, las células del corazón van a tener la capacidad de despolarizarse y repolarizarse, y eso va a estar dado por diferentes mecanismos. Aunque el corazón tiene automatismo, el sistema nervioso autónomo lo va a regular, ¿ya? Y entonces vamos a ver que el sistema simpático lo va a activar más y el sistema parasimpático lo va a ralentizar, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Por la despolarización de célula a célula. Y los mecanismos que plantea el marcapaso. Entonces, el marcapaso va a estar influenciado por el sistema nervioso autónomo o va a trabajar en forma libre, pero la excitabilidad va a depender directamente del marcapaso. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos asustados? Con la frecuencia cardíaca se acelera. ¿Por qué se acelera? Porque a pesar de que el marcapasos tiene una velocidad determinada, el sistema simpático va a incidir en que haya una mayor velocidad. Ya, entonces decíamos que si una célula se contrae, las otras se van a contraer inmediatamente, como vemos. Aquí están las uniones estrechas entre una célula cardíaca y otra, ¿ya? Y eso es importante porque cuando se genera la excitabilidad del marcapaso, entonces inmediatamente todas las células van a responder a el estímulo que están recibiendo. Entonces ellas están acopladas eléctricamente a través de todo este sistema excitoconductor que acabamos de ver, ¿cierto? Y además las células musculares van a estar acopladas en la acción que genera la excitabilidad.
Aquí tenemos el nodo sinusal, que es el marcapaso, ¿ya? Y vemos que debido a la activación de él, todo el sistema va a responder. Entonces, ¿en qué consiste el automatismo del sistema del nodo senoauricular? No hay fase de reposo. Cuando nosotros hablamos de el impulso eléctrico en las neuronas, por ejemplo, y entonces vemos que se llega a una fase de reposo. En este caso, no. Después que se repolariza el potencial de membrana, no se mantiene estable y va a ascender a menos 40 milivoltios. ¿Ya? Esto que tenemos aquí. Y entonces la excitabilidad en forma espontánea se va a generar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en las células del marcapaso. Hay una baja velocidad en la fase de excitación. ¿Y? Entonces, la entrada masiva de sodio que tenemos aquí, ¿no? En la fase de despolarización se va a instaurar lentamente, no es brusco, como en el caso del impulso nervioso. Y entonces, esto hace que el proceso sea continuo. ¿Ya? Dime. ¿Podría explicar la 1 de nuevo? ¿La 1? Sí. Cuando la célula ya ha generado el impulso, entonces lo que hace que la membrana no se mantiene con la diferencia de iones que nosotros conocemos en el impulso nervioso, ¿sí? En el impulso nervioso, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que ha terminado el impulso, llegamos a que los niveles de sodio están como si fuera una célula que no tiene impulso nervioso. Entramos a que funciona la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Y entonces tenemos en la parte interna de la membrana va a estar, se va a encontrar negativamente y la parte externa positivamente, ¿sí? Entonces, en este caso no se llega a esa condición. Y como no se llega a esa condición, entonces rápidamente, una vez que se ha generado el impulso, inmediatamente va a llegar a menos 40 milivoltios. Y entonces, como al llegar a menos 40 milivoltios, ya se desencadena el impulso inmediatamente, nuevo. Entonces no hay como tiempo de espera de un impulso a otro impulso. ¿Te queda más claro? Ya. Nada. Entonces, como este es automático, entonces vemos que la permeabilidad al sodio y al potasio se va a hacer en forma espontánea y es cíclica. Y entonces lo vemos que en un minuto vamos a tener este automatismo trabajando entre 60 y 100 veces. Eso va a depender, por supuesto, de las condiciones fisiológicas en que se encuentre la persona, ¿ya? Pero una de las cosas importantes que ya había mencionado es que esto, a pesar de que es autónomo, está regulado por el sistema nervioso, ¿ya? Importante. Lo que nosotros veíamos antes
esto está referido a las células que transmiten el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Y ahora nosotros vamos a ver, que ya lo habíamos visto cuando vimos músculo, cómo ocurre el impulso, pero en las células musculares, que es diferente a lo que vimos antes, ¿sí? Y entonces, aquí está lo que ya habíamos visto antes, en que el impulso, el potencial de acción en el músculo cardíaco tiene una meseta, que es la que vemos acá. Y esa meseta está dada por la participación del calcio. Entonces, no solamente trabaja el sodio y el potasio. Aquí vamos a tener la acción del calcio. Entonces, aquí vemos las diferentes etapas. En la etapa 0, ¿no? Se abren los canales de sodio. En la etapa 1, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de calcio, ¿ya? Hay canales de calcio y los canales de potasio que son rápidos. En la etapa 3, una vez que ha actuado el calcio, ¿no? Se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio lento. Y se llega al potencial de reposo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque tenemos que tener calcio presente, ¿ya? Y este calcio va a activar a las células musculares para que se libere el calcio que se encuentra en el retículo plásmico liso. Y entonces ahí tenemos una mejor cantidad de calcio que va a permitir que el impulso, el potencial de acción en el músculo cardíaco tenga esta característica. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿para qué necesitamos el calcio? Acuérdense ustedes que la troponina se tiene que asociar al calcio para desplazar a la tropomiosina y puede ocurrir la asociación de la miosina con la actina. ¿Profe, y ocurre qué? La asociación entre la miosina y actina. ¿Ya? Aquí ustedes tienen dos videos que es importante que los vean, donde se relaciona toda esta conducción del impulso en el corazón, pero en función del electrocardiograma, que ustedes van a tener que trabajar mucho con el electrocardiograma. Bueno, a propósito, no tenía idea, felicitaciones, hoy es el día de la enfermera, se me había olvidado. Gracias. Sí, así que Un puntito para la pregunta. tiene que estar muy contentos hoy. Ya, y entonces ahora tienen otro video, que es el electrocardiograma y el potencial de acción cardíaco y el ciclo cardíaco, que es lo que vamos a ver a continuación. Así que para complementar, vean estos videos. ¿Cuál es el efecto del sistema nervioso autónomo en el corazón y las arterias coronarias? Bueno, el sistema simpático va a liberar norepinefrina y va a generar aumento de todas las funciones del corazón. Entonces va a generar taquicardia, aumento del latido y vasodilatación de las arterias coronarias. ¿Perdón? El sistema nervioso simpático. Ah, que libera. Ah, norepinefrina. Entonces, el aumento del sistema
claro, hace que todo tenga una mayor velocidad. Y para eso necesita dilatar las arterias coronarias. ¿Sí? El parasimpático libera acetilcolina. ¿Ya? Ustedes se tienen que familiarizar con estas siglas. Yo odio las siglas, pero desgraciadamente en todos los libros, en todas partes aparecen las siglas. Aquí se va a ralentizar el trabajo del corazón. Entonces se produce bradicardia, que es lo contrario de taquicardia, disminución de las fuerzas del latido, ¿ya? Y vasoconstricción de las arterias coronarias. Entonces, si nosotros estamos bajo el efecto del sistema simpático porque estamos asustados, una vez que pasó el susto, tiene sí o sí que actuar el sistema parasimpático para poder llegar a la normalidad. ¿Sí? Y entonces, aquí vemos con respecto a los conceptos que habíamos hablado anteriormente. Cuando actúa el sistema simpático, decimos que el sistema simpático produce un cronotropismo positivo, ¿ya? Y ustedes pueden ver cuando las curvas grises son las curvas normales. De esa forma está trabajando, ¿no? El potencial de membrana. Y las curvas rojas son las generadas por el sistema simpático. Entonces tenemos, en este caso, 3 curvas en condiciones normales. En cambio, con el sistema simpático tenemos 4,5, ¿no? Entonces es cronotropismo positivo. En sentido contrario, el sistema parasimpático va a ralentizar. Y entonces nosotros tenemos nuestras 3 curvas básicas y vamos a tener solamente 2 por la acción del sistema parasimpático. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso autónomo va a tener efectos sobre la velocidad de conducción. Esto es la frecuencia en que se generan las contracciones. Y la velocidad de conducción se llama dromotropismo. Entonces uno es cronotropismo y el otro es dromotropismo. Ya. Entonces, ¿cómo se regula el sistema cardiovascular? Bueno, el principal regulador del sistema cardiovascular es el bulbo raquídeo, que es el que va a actuar a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, las neuronas simpáticas van a tener receptores beta 1 en el nódulo sinusal. Entonces, si es beta 1, ¿qué va a recibir? ¿Qué neurotransmisor? ¿Lo vimos recién? La noradrenalina, ¿sí? Y eso va a llevar como consecuencia la entrada de sodio y calcio en aumento. Aumenta también la tasa de despolarización y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con las neuronas parasimpáticas? Entonces tiene receptores muscarínicos en el nódulo sinusal. ¿Cuál va a ser el neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. Y entonces va a aumentar la salida de potasio y va a reducir la entrada de calcio. Reduce la tasa de despolarización y disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, de esa forma, de forma como alterna, se va regulando el funcionamiento del corazón.
Bueno, entonces habíamos dicho de que el bulbo raquídeo es el responsable, ¿no?, del control del sistema cardiovascular. Y lo hace a través del nervio glosofaríngeo y el nervio vago, ¿ya? Entonces, las vías aferentes están dadas por estos dos nervios que van a contactar con zonas de los grandes vasos que van a detectar los cambios de presión sanguínea. Y entonces aquí vemos los varoreceptores en el seno carotídeo. Son células especializadas del sistema nervioso que son capaces de detectar la presión con que va la sangre en estos vasos. Y tenemos los varoreceptores del arco aórtico. Entonces, estos dos son los que van a detectar los cambios y van a actuar, o sea, van a llevar la información al centro cardiovascular que está en el bulbo raquídeo y a través de el nervio vago y a través de la médula espinal va a actuar sobre diferentes partes del corazón para poder regular todas las condiciones de frecuencia, de contractilidad, etcétera, del corazón. Un regulador. El bulbo raquídeo es el centro regulador cardiovascular. Entonces, no solamente va a actuar sobre el funcionamiento del corazón, sino que también actúa sobre los grandes vasos, regulando si tienen que ser contraídos o dilatados. Y entonces, ¿cuáles son los efectores de este control? El nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular y las células contráctiles, el miocardio ventricular. ¿Ya? Predomina el vago, la acción vagal y adrenal. ¿Ya? Bueno, esto muestra cómo es que se regula la contracción cardíaca y la velocidad de la relajación bajo la acción del parasimpático y simpático. Y volvemos nuevamente a lo que nosotros estudiamos cuando recién empezamos, que es la comunicación celular, ¿ya? Y entonces, el receptor del sistema simpático, ¿con quién está asociado para poder trabajar? Aquí está el receptor, ¿con quién se asocia? ¿Con quién se asocia? El receptor es de la norepinefrina. Una vez que ha ocurrido el cambio conformacional del receptor, ¿qué proteína se activa? ¿La qué? ¿Cuál? No el GTP, sino que la proteína G, S. ¿Qué significa S? ¿Se acuerdan que habían 3 proteínas G? La S, la I y la Q. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y entonces, esta proteína GS, ¿qué significa? Es activadora. ¿Sí? Y ahí se ve todo el proceso de activación para la contracción muscular. ¿Qué ocurre con el parasimpático? ¿Con quién está asociado?
La acetilcolina es el neurotransmisor del sistema parasimpático. Y ahí está su receptor. ¿Con quién está asociado el receptor? Con la GI. ¿Y qué es la GI? Inhibidora. ¿Ya? Entonces bloquea los procesos. ¿Puede volver a explicar lo del simpático? ¿Perdón? ¿Puede volver a explicar lo del simpático? El receptor del sistema simpático va a contactar con la epinefrina o norepinefrina. Y al modificarse, se activa la proteína GS. Y la proteína GS es la que desencadena todo el mecanismo para que pueda entrar calcio a la célula y pueda activarse el retículo plásmico liso para que posteriormente haya una contracción muscular. En el caso de el sistema parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina y activa la proteína G inhibitoria, y como consecuencia de eso se bloquea el proceso. Entonces, ¿de qué forma? Hay una mayor velocidad de disociación del calcio con las fibras musculares. Cuando nosotros queremos saber cómo funciona el corazón, entonces tenemos que hacer pruebas químicas, pero también podemos hacer pruebas eléctricas. Y entonces el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón. Y entonces aquí vemos que hay una serie de ondas, hay intervalos, ¿no? Y hay complejos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta es la onda P. Cuando nosotros hablamos del QRS, estamos hablando de un complejo, ¿ya? Y cuando hablamos de intervalo, es, por ejemplo, desde Q hasta T. Ese va a ser un intervalo, ¿sí? ¿Desde Q hasta cuánto? T, en este caso, T, ¿ya? Podemos hablar también de segmentos, PR, ST, ¿no? Entonces, cuando se estudia el electrocardiograma, se ve cómo se modifican todas estas ondas o estos intervalos o estos complejos, ¿ya? No sé si ustedes han visto un electrocardiograma. Sí. Verlo no, pero así como... Claro, y entonces nosotros vemos esto en algún tramo del electrocardiograma. En otros tramos vemos otras ondas, ¿ah? Estas son como las características. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que nosotros podemos relacionar toda la manifestación del electrocardiograma con las concentraciones de iones, como vemos aquí, como a medida que avanzan estas ondas, cómo se va modificando el calcio, el potasio y el sodio, ¿ya? Es interesante ver cómo nosotros podemos relacionar el electrocardiograma con todas estas condiciones, ¿no? ¿Qué nos permite el electrocardiograma? Ver la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Eso es lo que nos ofrece el electrocardiograma. Ya. Entonces, nosotros podemos relacionar el electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Y entonces vamos a ver, cuando está la onda P,
esta que ustedes ven aquí, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Ya? Ahí está ocurriendo la depolarización de las aurículas. El segmento PR, es decir, de aquí de P hasta R, ¿no? Es el retraso del nodo auriculoventricular. ¿Recuerdan que primero el sino auricular tiene una velocidad y después se retrasa? El complejo QRS indica la depolarización ventricular y la repolarización de las aurículas. El segmento ST, el que está aquí, ST, contracción y vaciamiento ventricular. La onda T, propiamente tal, la repolarización ventricular. Y el intervalo TP, la relajación y llenado ventricular. Entonces, ustedes se dan cuenta, es el ciclo que hace el corazón, ¿no? Entonces, partimos por las aurículas y terminamos en el trabajo de los ventrículos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, se está depolarizando las aurículas. Aquí está el retraso del nodo celular auricular, aquí la depolarización ventricular, la contracción y vaciamiento ventricular, la repolarización ventricular y el llenado nuevamente de los ventrículos. Profe, comienza de las ventrículas y termina en el llenado de los ventrículos, ¿sí? Entonces, comienza en qué es lo que ocurre en las aurículas hasta el llenado de los ventrículos posteriormente. Cuando medimos la presión, la diástole. Ya. ¿Hay alguna duda? Ya, vamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se libera la sangre por los ventrículos? Entonces, tenemos una diástole. Cuando nosotros hablamos diástole, significa que está relajada la cavidad. Sístole está contraída. Entonces, en la diástole, que es lo que terminamos en el ciclo celular, ¿cierto? ¿Perdón? Diástole relajado. ¿Cómo? Llenado lento y contracción auricular, pero nosotros estamos viendo a los ventrículos. Estamos estudiando los ventrículos. ¿Ya? Entonces, porque vamos a ver cómo los ventrículos liberan la sangre. Entonces, llenado lento y se llena el ventrículo. ¿Aquí termina el ciclo? Estamos viendo los momentos en que va a liberar la sangre. ¿Ya? Entonces, se produce la contracción auricular para entregar la sangre que está dentro de la aurícula al ventrículo, ¿cierto? En la sístole se genera primero la contracción isovolumétrica. Cuando nosotros hablamos de contracción isovolumétrica, estamos hablando de que hay una contracción de las fibras musculares, pero ellas no oponen resistencia a la tensión y todas las válvulas están cerradas. Se mantiene un volumen isovolumétrico, ¿ya? Y una vez que ha ocurrido eso, se produce la liberación de la sangre, que es la eyección. La eyección tiene dos momentos. Una eyección máxima, que es el 70%, que corresponde a alrededor de 49 mililitros de sangre,
y una eyección reducida que corresponde al 30% y es 21 mililitros de sangre. Entonces, la eyección máxima, por supuesto, es la que va a tener, va a tomar menos tiempo, es 1/3 del tiempo de la eyección, y la reducida o lenta va a tomar 2/3 del tiempo de la eyección. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha liberado la sangre, viene la diástole. Se relajan los ventrículos y hay una relajación isovolumétrica. Todas las válvulas están cerradas. Y posteriormente se abren las válvulas para un llenado rápido y un llenado lento. Siempre vamos a tener que al principio es rápido y después se va poco a poco llenando. Bueno, si nosotros pensamos en la eyección, es 0,2 de segundo. Eso es el tiempo que se demora en liberar la sangre. ¿Siempre? Siempre, en condiciones normales. ¿Qué dijo, profe? 0,2 de segundo, 0,2 segundos es el tiempo de la eyección. Cuando explicó lo de la contracción isovolumétrica, dijo que no ponía resistencia a qué cosa. A la presión. Entonces se contrae como que se mantiene así contraído. Ya. Entonces, aquí vemos la diástole ventricular y la sístole ventricular. Y aquí vamos a entender mejor lo que es isovolumétrico. Aquí vemos en la diástole hay una condición isovolumétrica y después viene un llenado. El ventrículo va a estar cerrado en la contracción isovolumétrica. La presión va bajando sin cambio de volumen, porque están todas las válvulas cerradas, ¿ya? Y entonces cuando la presión es menor en los ventrículos que en las aurículas, entonces se abren las válvulas aurículo-ventriculares y se produce el llenado de los ventrículos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Cómo sería, profe? ¿Cómo se llena? Para que se pueda llenar una cavidad, se tienen que abrir las válvulas. Y las válvulas se abren por diferencia de presión. Entonces, primero hay una contracción isovolumétrica. Y entonces están cerradas todas las válvulas y el ventrículo está con una cierta tensión. Y entonces, como las aurículas están recibiendo sangre, van a aumentar su presión. Y el aumento de presión de la aurícula va a permitir la apertura de la válvula para que Entonces entre se presiona y se abre. y se abre. ¿Ya? Como una compuerta. Ya. ¿Ya? Luego lo que había dicho de traer menor la presión en los... Ventrículo, porque es menor con respecto a las aurículas. Ah, eso. ¿Ya? En la sístole ventricular, entonces, primero isovolumétrico, que significa todas las válvulas cerradas. ¿Ya? Y entonces, el volumen de sangre no cambia, pero la presión aumenta generando la apertura de las válvulas sigmoideas, que son las válvulas que van a conectar con el pulmón, ¿sí? Y la aorta. Entonces la isovolumétrica tiene todo cerrado. ¿O no? Todo cerrado. ISO es igual, volumen igual. Ahí. ¿Ya? Vamos a tener el mismo volumen, pero vamos a tener mayor presión en este caso. Y entonces se van a abrir las válvulas para poder liberar el contenido de los ventrículos. Ya. Y en relación con la contracción ventricular,
hay una serie de conceptos que son importantes. Y vamos a hablar del concepto de precarga y de poscarga. Con respecto a precarga, nosotros definimos, ¿no?, la precarga como el volumen de sangre que tiene el ventrículo al final de la sístole. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender el volumen de sangre que tenga el ventrículo? ¿De qué va a depender? Sí, claro, bueno, que se abran las válvulas, pero ¿de qué va a depender? Del retorno venoso, ¿cierto? ¿Ya? Y el estiramiento de las fibras musculares. Entonces, la precarga, que es la presión que va a ejercer lo que tiene el ventrículo, va a depender de la cantidad de sangre que tenga, ¿no? Y de la acción de las fibras musculares. ¿Está claro? Ya. Entonces, mientras más precarga hay, eso está dado por una mayor fuerza de contracción, un mayor volumen sistólico y eso va a dar origen a un mayor gasto cardíaco. Entonces, ya habíamos hablado que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que puede liberar el ventrículo, ¿sí?, por unidad de tiempo. ¿Profe, podría explicar eso? ¿El qué? Lo que dijo de la precarga. ¿Todo? Cuando nosotros hablamos de precarga, estamos hablando de la presión que ejerce la sangre que tienen los ventrículos. ¿Ya? ¿Y de qué depende eso? De la cantidad de sangre que tenga dentro de la cavidad. ¿Sí? ¿Ya? Al final, cuando ya está totalmente dilatado, entonces la cantidad de sangre que está contenida en el ventrículo. ¿De qué depende eso? De la sangre que ha recibido. Del retorno venoso. Del retorno venoso, claro. Y de la capacidad que tengan las fibras musculares de contener esa sangre. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una precarga fuerte, esa precarga está dada por que hay una mayor fuerza de contracción, hay un mayor volumen sistólico y por ende se va a liberar más sangre, se va a eyectar más sangre de los ventrículos, ¿cierto? Y entonces va a dar un mayor gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, la fuerza de contracción que tiene el ventrículo, ya, a ver, se está alterando la clase. Por un lado, estaban tomando desayuno y compartiendo, felices de la vida, 2 personas. Y tú ahora te estás maquillando. No, ahora no, pero te estabas maquillando. ¿Ya? Entonces, nos concentramos o si no, no estamos en clase. Nada más que eso. ¿Sí? Porque estamos perdiendo el tiempo. Si no entienden, pregunten. Si se perdieron, pregunten. Pero no se distraigan. Están perdiendo el tiempo. Si ustedes no entienden ahora en clase, peor va a ser cuando no están en clase. ¿Ya? Entonces, la precarga y la distensión de las fibras musculares de los ventrículos va a ser responsable de la fuerza de contracción del ventrículo. Y eso está dado por mecanismos físicos que ya habíamos mencionado al inicio de las clases, ¿no? Que es el mecanismo de Frank Sterling. Y entonces dice, el corazón posee una capacidad intrínseca propia de él de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Cuando más se llena la sangre
de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado. ¿Por qué? Porque va a haber mayor fuerza de contracción para liberar. ¿Sí? Ya. Aquí se llama poscarga. ¿Ya? La poscarga es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos a recibir la sangre que está expulsando el ventrículo. ¿Ya? Resistencia de los vasos sanguíneos a recibir la sangre de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, por el lado izquierdo va a ser la aorta, por el lado derecho la arteria pulmonar. ¿Ya? Ellos van a resistir a recibir la sangre. Entonces el ventrículo tiene que tener la fuerza suficiente para que pueda vencer esa resistencia. ¿Ya? Entonces, mientras más poscarga hay, menor volumen sistólico y menos gasto cardíaco, es lógico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. ¿Cómo la aorta podría ejercer más resistencia al paso de la sangre? Puede ser, sí. ¿Cómo la aorta va a generar más poscarga? Entonces su compañera dice vasoconstricción, está muy bien. ¿Cómo menos volumen de qué? Sí, pues, pero pregunto, ¿de qué forma se va a reducir el gasto cardíaco? ¿Cómo aumenta la poscarga en la aorta? ¿Cómo puede aumentar la poscarga? ¿El volumen? Claro, que se opone a que pase la sangre por ella. ¿Cómo? ¿Qué puede pasar en la aorta para que ocurra eso? ¿Qué es la aorta? Un vaso que tiene un lumen determinado. Entonces su compañera decía, una vasoconstricción. Ya. Se contrae, por lo tanto va a tener menos lumen. Y entonces aumenta la poscarga. ¿De qué otra forma puede tener menos lumen? ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? Desde los 7 años de edad, así que siéntanse comprometidos, se está acumulando grasa en nuestros vasos. Se tapan la arteria. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener una alta poscarga. Y como consecuencia de eso, por supuesto, un menos gasto cardíaco. Entonces, la alta poscarga cuando se va a tapar. Mientras más oposición pongan los vasos, más poscarga hay. Y menos flujo de sangre. Perdón, no te escucho. ¿Lo que está queriendo decir que va a haber una menor eyección de sangre? Claro, claro, que eso es el gasto cardíaco. ¿Ya? Una inyección de sangre. Como que menos liberación de sangre. Bueno, entonces aquí está definición de precarga, es la tensión en la pared ventricular al final de la diástole, ¿ya? Entonces, esta tensión nosotros no la podemos medir, no hay forma de medirla, entonces se mide el volumen de fin de diástole, que es proporcional a la tensión. Y la distensión de la fibra muscular depende
por supuesto, del volumen de diástole por la ley de física que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, si hay problemas de recibir sangre en el ventrículo, entonces este va a tener una precarga muy reducida, ¿sí? Y por lo tanto, las fibras musculares ahí nomás van a trabajar. Entonces, mientras más sangre recibe, las fibras musculares van a tener una mayor tensión, ¿ya? Mientras mayor sea la elongación de las fibras musculares, lo acabo de decir, al final de la diástole, mayor va a ser la fuerza de contracción. Y entonces, el aumento en el calcio intracelular asociado a la distensión de la fibra muscular va a permitir una contracción mayor. Entonces, el calcio juega un papel muy importante en la contracción, ¿ya? Entonces, cuando hay infartos y todo, hay que trabajar con el calcio. ¿Mm? La poscarga, que son todas las fuerzas que se oponen a la eyección ventricular, ¿ya? Entonces, la presión aórtica es la que va a determinar principalmente la poscarga, ¿ya? La presión aórtica es la que determina la poscarga, realmente, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? El ventrículo va a tener mayor dificultad para contraerse si tiene que vencer una gran presión aórtica. Y entonces la poscarga está relacionada con el final de la sístole, ¿ya? Y entonces la presión generada por el ventrículo tiene que ser igual o superior a la presión aórtica para que pueda el ventrículo liberar su contenido de sangre, ¿ya? La presión del ventrículo tiene que ser igual a la Igual presión de la o aórtica mayor a la aórtica, para que ésta pueda liberar. para que el ventrículo pueda liberar su contenido de sangre hacia la aorta, Ya. ¿ya? Si nosotros tenemos una gran poscarga, por supuesto que la eyección se va a hacer en menos tiempo, ¿ya? Y va a disminuir el volumen por latido y aumentará el volumen a fin de sístole y la fracción de eyección será menor, ¿ya? Tenemos una poscarga elevada, entonces se va a liberar poscarga, va a impedir que salga la sangre del corazón, ¿ya? Entonces la fracción de eyección será menor. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón cuando ocurre eso? Compensa la falta de liberación, porque queda sangre en el ventrículo, ¿ya? Y entonces, cuando recibe sangre de la aurícula, ahora va a tener un mayor volumen de sangre en el ventrículo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una mayor precarga, por lo tanto, se compensa con el sistema anterior. ¿Entienden? Tenemos el corazón. Hay una gran poscarga. Entonces el corazón no puede entregar toda su sangre. Pero el corazón está recibiendo sangre. Y la aurícula entrega sangre al ventrículo. Y entonces ahora el ventrículo, en lugar, voy a inventar, quedó de residuo 5 cc y recibe 20. Ahora tiene 25. Eso va a ejercer una fuerza mayor, que va a ser una precarga mayor, que va a vencer la poscarga de la arteria. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué no?
No tan claro, como que igual es medio confuso. Volvemos. Que el ventrículo recibe sangre, 20 cc, pero puede entregar 15, porque hay una poscarga muy alta, y no puede entregar más. Entonces va a quedar 5 adentro. Al siguiente ciclo va a recibir 20, pero ahora no va a tener 20, sino que va a tener 25. Entonces la fuerza del ventrículo va a ser mayor, Porque tiene más cantidad de sangre. porque tiene mayor cantidad de sangre y se compensa por el ciclo anterior en que pudo entregar menos sangre. Porque la precarga es superior a la poscarga. ¿En la precarga va a entregar más sangre? ¿O no? En la precarga ahora entrega más sangre, claro. Entonces, por eso compensa, como que regula. Claro, al se no haber regula, entregado es la más forma de sangre regular. anterior, entrega más. Ah, ya. Sí, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué era el inotropismo? ¿Ya? La contracción es la capacidad que tienen las fibras cardíacas de contraerse. Eso es inotropismo. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos medir a través de la relación que hay entre la presión y el volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una mayor presión, ¿qué va a pasar con el inotropismo? Va a tener una mayor concentración. Va a ser mayor. ¿Ya? Por la ley que acabamos de ver. Si eso es importante que tomen en cuenta las leyes físicas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿Nuestro inotropismo es lo mismo que contracción? contracción. Sí. ¿Ya? La capacidad de contracción del músculo cardíaco se puede detectar en una ecografía o en un cateterismo. ¿Ya? ¿De qué depende la capacidad de contracción del músculo? Del calcio. El calcio es fundamental. ¿Ya? ¿Ya? Y la calidad que tenga la fibra muscular, por supuesto. ¿Ya? ¿Del calcio y del qué? Y de la fibra muscular, la Y calidad. la integridad de la fibra muscular. ¿Ya? ¿Cuáles son los determinantes de la función cardíaca? Ya habíamos hablado, ¿cierto? Precarga. ¿Y la precarga de qué va a depender? Del volumen que tenga el ventrículo al final de la diástole. La poscarga, ¿de qué depende? De la presión que ejerza la aorta para recibir la sangre. ¿Ya? El inotropismo, cómo funcionan las fibras musculares del corazón, ¿cierto? Como una bomba, la capacidad de contracción que tengan las fibras. La distensibilidad, ¿ya? Es en la diástole, estos músculos van a tener la capacidad de relajarse lo suficiente para recibir toda la sangre que está entregando la aurícula. ¿Ya? Y aquí está la ley nuevamente de Scalzi. Y la frecuencia cardíaca está determinada por el número de ciclos por unidad de tiempo. Normalmente, en condiciones normales y muy promedio, porque no es lo mismo una frecuencia cardíaca en un niño, en un bebé, en un niño, en un adulto, en un anciano. Entonces, decimos en promedio 62 veces por minuto. Lo normal. Sí, pero promedio. Promedio. ¿Ya?
Bueno, aquí tenemos el ciclo cardíaco en función a la presión y el volumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este gráfico complejo, vemos, por un lado, la presión del ventrículo medida en milímetros de mercurio y vemos, por otro lado, el volumen que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando tenemos un volumen de 50 mililitros, ¿ya? La válvula mitral está abierta, ¿ya? Y entonces comienza el llenado ventricular. Todo lo que ustedes ven en esta línea violeta, ¿se ve violeta? ¿Sí? Es el llenado ventricular. Y durante el llenado ventricular vamos a ver dos cosas. El llenado ventricular rápido y vamos a ver la contracción auricular, que está acá. ¿Ya? Entonces, se relaja el ventrículo, la aurícula está contraída y liberando gran cantidad de sangre y posteriormente la aurícula termina de contraerse y entrega toda la sangre. Y se cierra la válvula mitral. Posteriormente, vemos aquí en rojo, ¿no? Contracción isovolumétrica. ¿Qué significaba eso? Todas las válvulas cerradas. ¿Ya? Todo cerrado. Y entonces se mantiene el volumen del ventrículo y como consecuencia de eso aumenta la presión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se tiene que abrir la válvula aórtica. ¿Ya? Entonces aquí la parte de abajo del gráfico nos está mostrando lo que está ocurriendo con la precarga, toda la sangre que tiene el ventrículo previo a entregarlo. Y ahora que se abre la válvula aórtica, ¿qué es lo que pasa? Viene la poscarga. Es como la mayor concentración de sangre abajo, ¿no? Claro, en la precarga es la mayor concentración de sangre, ¿sí? ¿Ya? Y entonces vemos que al final del periodo de entrega de sangre está el cierre de las válvulas semilunares, por supuesto, y se retorna, ¿no?, a esta condición que va a llevar al llenado posteriormente del ventrículo y así sucesivamente. Aquí hay una relajación isovolumétrica y posteriormente se tiene que llenar. Entonces, previo a que se llene, tiene que haber una relajación isovolumétrica. ¿Sí? Todas las válvulas cerradas. ¿Cómo se abren las válvulas? Con presión. ¿Y la presión de quién? Por ejemplo, en este caso, La sangre. ¿de la sangre de dónde? De las válvulas. No, de las válvulas no. De las cavidades. ¿Qué cavidad? De la aurícula. De la aurícula que estamos llenando el ventrículo. ¿Ya? Profe, ¿qué dijo de la relajación? ¿Relajación cuánto? ¿De cómo? Porque usted dijo que ya, para volver a hacer de nuevo el ciclo, se relaja. Claro, hay una relajación isovolumétrica. Ya, y entonces, este enredo de curvas que tenemos aquí son nada más que cosas que ya hemos visto, ¿sí? Tenemos en la parte de más abajo el fonocardiograma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va al médico y lo ausculta? ¿Qué hace? Tiene un fonoendoscopio, ¿cierto? Estetoscopio, no endoscopio. Fonoestetoscopio. Y entonces siente los sonidos.
Y al sentir los sonidos, ahí puede detectar si hay un soplo o no. ¿Ya? Porque ya vamos a ver qué sonidos debe sentirse durante el ciclo. ¿Ya? Después tenemos el electrocardiograma. Después tenemos el volumen ventricular, cómo va variando de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo. ¿Ya? Tenemos la presión ventricular y la presión arterial. Y vemos posteriormente la presión aórtica. Entonces, todo esto nos está indicando cómo está funcionando el corazón. Entonces, tenemos un montón de instrumentos que nos permiten ver cómo funciona el corazón. Lo que ustedes tienen aquí a este lado es el ciclo celular, el ciclo cardíaco, que es lo que lo vimos anteriormente. Entonces, los ruidos cardíacos los vamos a ver después. Vamos a descansar ahora. Está buena la clase, pero está bien, está potente, está intensa. ¿Ah? ¿Tú no entendiste? ¿Te costó qué? Ya, pero la agarraste. Ah, Yo la agarré. ya, eso es importante. Hay que rebasar porque está rígido. Bien. Ya. Precarga, previo a liberar la sangre. En la presión que ejerce el ventrículo para poder expulsar la sangre. Mira.